Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Arco 10, capítulo 18. Tuve un sueño. En el instante en que ese ser vivo puso un pie en la calle, la respiración cesó. No fue simplemente el aliento de una sola persona. Fue el mundo entero el que dejó de respirar. El más poderoso del Imperio Bolaquiano, con quien una vez tuvo la oportunidad de hablar, le había dicho a Garfield, quien buscaba la convicción que respaldara semejante fuerza excepcional. El mundo es un escenario. La luz del sol, el viento, el aroma de la tierra y la exuberancia de la vegetación no son más que elementos escénicos destinados a hacer brillar a los actores. Entonces, ¿por qué el mundo se esmera tanto en adornar a los actores con tanta viveza? Porque el mundo mismo es un superfan, con expectativas desmesuradas por las maniobras de los actores, sus actuaciones, sus frases célebres y sus escenas memorables. Esa filosofía estaba muy alejada del sentido común, sinceramente, era bastante difícil de comprender. Sin embargo, en ese preciso instante, Garfield sintió que podía entender un fragmento de la lógica de la que el relámpago azul había hablado con tanta vehemencia. La idea de que el mundo observaba a la gente como si disfrutara de una obra de teatro. Quizás esa era precisamente la razón por la que podía sentir claramente que el mundo contenía la respiración en ese preciso instante. Detrás de ellos se alzaba la alta muralla defensiva que separaba el barrio noble del barrio popular. Frente a Garfield y los demás, al final del camino que se extendía ante ellos, se encontraba un hombre de cabello rojo fuego y ojos azul celeste. No solo se quedó de pie, se interpuso en su camino. Sí, aquel hombre era una barricada. Reinhardt-san, es... De todas las personas en las que podría pensar, usted es el peor perseguidor posible. Yo también lo creo, Otto. Lamento que hayamos llegado a esto. El primero en recuperarse del shock fue Otto, quien, como era de esperar, era el más curtido del campamento. Ante el murmullo de Otto, cuya emoción ni siquiera él pudo reprimir del todo, el hombre, el santo de la espada, Reinhard van Astrea, no negó la descripción de perseguidor. Con la mano aún apoyada en la empuñadura de la espada del dragón que llevaba a la altura de la cintura, entrecerró ligeramente los ojos. Desde el castillo real se han emitido órdenes de arresto en su contra. Le pido que se entregue. ¿Y si nos negamos, será por la fuerza? Tendría que ser así. No es mi intención, no, mis sentimientos son irrelevantes. En efecto, lo que se cuestiona no es la ubicación del corazón de una persona, sino las consecuencias de sus acciones. Mientras hablaba, Otto fue aumentando gradualmente la tensión en todo su cuerpo. Por otro lado, desde que Reinhard apareció, no se produjo el menor cambio en el ambiente que lo rodeaba. Ya había decidido cómo actuaría. Y una vez que el santo de la espada decide hacer algo, lo lleva a cabo hasta el final, y es capaz de hacerlo. Reinhardt-san, ¿verdad? Mencionaste que recibías órdenes del castillo, pero ¿sabes qué les ha pasado a la hermana o a Emilia-sama? Desde una posición diagonal detrás de Garfield, Rem habló. Garfield y Otto estaban al frente, mientras que Rem se situaba detrás de ellos, protegiendo con sus brazos a Petra y Meili, que se habían acurrucado instintivamente, mientras miraba fijamente a Reinhard. Garfield también quería la respuesta a la pregunta de Rem. Otto, que había decidido abandonar la Villa Real de inmediato, debió de haber previsto esta situación. Lamentablemente, no los vi dentro del castillo. Sin embargo, conozco las circunstancias de su citación. Probablemente estén detenidos. Rem refutó, ¿y si los han lastimado? No lo han hecho. Al menos, puedo garantizar que ningún soldado del reino se comportará de esa manera. Estoy seguro de que ni Emilia-sama ni Ramsan tomarían una decisión que agravaría innecesariamente la conmoción. ¿Es así?
Le agradezco su respuesta. A Rem, que no olvidó añadir un toque de ironía incluso después de recibir información que ofreció un atisbo de alivio a Garfield y a los demás, Reinhardt hizo la vista gorda. Pero la verdad residía en las palabras de Otto. Lo que importaba era la acción, no el sentimentalismo. Reinhardt-san, esta situación ha sido claramente orquestada. Las sospechas contra Natsuki-san y Cross-sama, el confinamiento de nuestro campamento Emilia, ni siquiera Feld-sama está a salvo. Aún así, yo soy el santo de la espada. Tengo el deber de ser la espada del reino, y cumpliré con el papel que me ha sido asignado. Te lo advierto de nuevo. Quiero que te rindas. Aunque te lleven al castillo, no permitiré que las cosas te salgan mal. Haré todo lo que esté en mi mano. ¿Cuánta fuerza de persuasión crees que tienen tus palabras, estando ahí parado ahora mismo? La respuesta tajante de Otto impactó a Reinhardt, quien exigió la rendición manteniendo la misma expresión y tono. Este era el sentir de los 5, no solo de Otto. Por mucho que Reinhardt jugara con las palabras, permanecía allí, bloqueando su paso. Ya veo. Parece que no podré hacerme amigo tuyo. Supongo que sí. Tenía la sensación de que iba a ser así. Esa fue la conclusión de la discusión entre Otto y Reinhardt, cuyo objetivo era persuadir al otro. Como por una extraña coincidencia, ambos llegaron a la misma conclusión: decir más era inútil. De hecho, el juicio de Otto fue acertado. Ahora que Reinhardt los había alcanzado, el castillo sabría que Garfield y los demás estaban allí. Si llegaban más perseguidores, sus rutas de escape desaparecerían. Si incluso Marco se moviera, esas posibilidades se reducirían aún más. No vendrán más soldados. He ordenado establecer un perímetro, pero soy el único aquí. ¿Puedo preguntar por qué? No quiero causar bajas innecesarias. No pretendo subestimar el entrenamiento de los soldados, pero tampoco pretendo subestimarte a ti. Esa es también la razón por la que acepté esta misión. Para asegurarnos de no dañar a los soldados, entonces, y para evitar una situación en la que usted resulte perjudicado. Soy capaz de hacerlo. Reinhardt respondió a Rem, quien había retomado la conversación después de que Otto cerrara la ventana de diálogo. En el instante en que pronunció esa respuesta, una sensación de pavor, como si el mundo entero temblara, recorrió la capital real. La intención y la convicción de Reinhardt eran dolorosamente evidentes. Sin embargo, pero, completamente, eso estaba, fuera de toda duda. He estado bastante callado, escuchando lo que Otto Bro y Rem tenían que decir, pero hay algunas cosas que estás diciendo con las que no estoy de acuerdo. Oye. No puedes apoyarlo. Haciendo crujir sus nudillos, Garfield se colocó los guanteletes plateados en ambos brazos. Le mostró los colmillos al santo de la espada, que entrecerró los ojos ante su postura. Comprendía la intención de Reinhardt al venir solo para someterlos. Garfield compartía el deseo de evitar heridas innecesarias. Aún así, no le gustaba. ¿Por qué? Para alguien que dice que no nos subestima, ¿no se te escapa una posibilidad? Esta misma. Por mí. Te voy a dar una paliza. En un instante, el furioso Garfield salió disparado de la calle y se abalanzó sobre Reinhardt. Al ver a Garfield saltar, lo que Reinhardt vio no fue ni sorpresa ni precaución. Lo que se reflejó en su mirada fue una profunda angustia al aceptar la decisión de Garfield. Era una mirada de lástima, como la de alguien que ha visto a un niño que ha tomado una decisión claramente equivocada, uno que, en lugar de disculparse por romper un jarrón, entierra los pedazos. Garfield estrelló su puño contra Reinhardt, cuyos ojos reflejaban una mirada melancólica. Era el mismo gesto que empleó Stella, cuando Garfield se encontró por primera vez con Reinhardt, abrumado por su presencia, se abalanzó sobre él por puro reflejo. Al impactar el golpe de Garfield, Reinhardt alzó el brazo derecho. El potente puño quedó atrapado entre sus dedos abiertos, y se suponía que debía ser parado sin esfuerzo. Pero no fue así. ¡Oh! Garfield, aullando, movió todo su cuerpo, negándose rotundamente a que el poder se desviara. El impacto estalló contra el brazo de Reinhardt, la manga de la túnica blanca del santo de la espada se rasgó, y la energía, imposible de parar, hizo que el suelo bajo sus pies se agrietara como una telaraña.
y a Reinhardt, que abrió los ojos de par en par ante un golpe que superaba su imaginación, Garfield rió, mostrando sus colmillos. No pienses que todos los demás están perdiendo el tiempo para siempre. Una patada voladora con ambas rodillas extendidas impactó en el centro de los brazos cruzados de Reinhardt, y la onda expansiva resultante arrasó violentamente una esquina de la capital real. Sintió como si oyera al mundo entero aplaudir y vitorear al comienzo de la batalla. Petra siguió mirando fijamente la batalla que había comenzado, con sus pequeñas manos apretadas con fuerza. El embate implacable del rugiente Garfield era la esencia misma de la ferocidad de una bestia. Sus brazos, piernas, garras y colmillos, cada parte de él era un arma mientras se lanzaba salvajemente hacia la garganta del oponente. Reinhardt, ante tal cantidad abrumadora de movimientos que apenas podía seguir con la vista, paró la mayoría con los brazos en alto y con movimientos de su cuerpo. Sin embargo, solo pudo la mayoría, y las consecuencias que no se pudieron evitar por completo podían llegar hasta el exterior. Garfsan es increíble. De verdad está luchando contra él. Petra prodigó elogios a Garfield, quien se esforzaba por salir adelante. Petra también era ciudadana del reino y había oído hablar de la extraordinaria naturaleza de Reinhardt, el santo de la espada, desde que era una simple muchacha de pueblo. Su fama era tal que se decía que la gente del reino podía no conocer el nombre del rey, pero sí el de Reinhardt, el santo de la espada. En una época en la que el santo de la espada era más joven que Petra ahora, él solo aplastó las ambiciones de las otras tres grandes potencias que simultáneamente habían puesto sus miras en el reino. Aquel logro infundió esperanza en los corazones de muchos ciudadanos y grabó a fuego en la población el aterrador poder del santo de la espada de la generación actual. Incluso en la villa Arlam, el pueblo natal de Petra, un santo de la espada como él era objeto de admiración para los chicos. Petra, de niña soñadora, también había imaginado alguna vez historias románticas al estilo Cenicienta. Claro que el príncipe de Petra resultó ser un chico completamente distinto al santo de la espada del que hablaban rumores y alabanzas, pero que para ella era simplemente la persona más maravillosa del mundo. En cualquier caso, para Petra, que se había vinculado con Reinhardt, el santo de la espada, una leyenda viviente, como parte del bando contrario en la selección real, la naturaleza típica de aquel hombre era inimaginable. Los rumores que había oído no eran más que las torpes fantasías de una niña antes de enfrentarse a la realidad. De regreso de la atalaya de las Pléyades, Petra lo había comprobado de primera mano. Por eso sintió una emoción inoportuna e incluso orgullo ante la grandeza de Garfield, que estaba llevando la lucha directamente a una existencia tan extraordinaria. Maldita sea, nadie me hará caso. Aguanta, se oyó el sonido de los dientes apretados de Otto, cuya atención se extendía uniformemente por todo el entorno. Mientras también prestaba atención a la pelea entre Garfield y Reinhardt, Otto utilizaba desesperadamente su protección divina del lenguaje del alma para encontrar una manera de romper el punto muerto. Sin embargo, su murmullo indicaba la ausencia de criaturas fiables, el hecho de que su habitual trabajo de crear existencias cooperativas en cualquier tierra había fracasado. Para empezar, la razón por la que Reinhardt los había capturado allí era porque había sido engañado por insectos, como él mismo lo expresó. Pero era difícil imaginar que los insectos engañaran a Otto con malicia y le tendieran una trampa. En otras palabras, existía una forma para que el bando contrario controlara a los insectos con una fuerza igual o superior a la de Otto. Justo como la protección divina de Mei Li Chan. De reojo, Petra miró a Mei Li, que estaba acurrucada tan cerca que sus hombros se tocaban, y adivinó el método del oponente para engañar a Otto. La protección divina del lenguaje del alma de Otto era eficaz en muchos sentidos, pero esto dependía menos del poder de la protección en sí y más de la habilidad de Otto para dominarla. La protección solo le permitía comunicarse con todos los seres vivos. Su capacidad para obtener su cooperación dependía de sus propias habilidades de negociación y coordinación. Hasta ahora, Petra y los demás habían confiado plenamente en la habilidad individual de Otto en ese ámbito. Si el oponente tuviera la capacidad de controlar criaturas sin cuestionarlas, de forma similar a como Mei Li controlaba a las bestias mágicas, esa ventaja se perdería fácilmente. Petra Chan, si llega el caso. En absoluto. Petra interrumpió bruscamente las palabras que Mei Li susurraba a su lado. Lo que pretendía proponer era una forma de cambiar la situación cuando no pudieran recurrir al lenguaje del alma, sino a la protección divina de Mei Li.
Sin embargo, si bien esa estrategia podía modificar la situación, era un arma de doble filo demasiado peligrosa. Si Mei Li Chan invoca a las bestias mágicas, no habrá vuelta atrás. Se verá que Subaru, el villano del culto de la bruja, tenía a Mei Li Chan, la usuaria de bestias mágicas, como aliada. Y que Emilia Nezama también está relacionada con la bruja de la envidia. Pero incluso el hermano mayor, el santo de la espada, está aquí, ¿sabes? La gente del castillo lleva mucho tiempo. No, no es eso. Quienes no deben pensar así no son los habitantes del castillo, sino la gente de la capital, la gente del reino. Parte 2. Así como creemos en Subaru, las personas que fueron salvadas por Subaru y Emilia Nezama deberían sentir que algo anda mal. Tenemos que asegurarnos de dejar esa posibilidad abierta. Era cierto que ese preciso momento era crítico, pero si dejaban de priorizar sus acciones y se centraban únicamente en superar esa situación, le estarían dando ventaja al oponente. Por eso, al escapar de la Villa Real, no habían recurrido a la fuerza bruta de Garfield ni de Rem para abrirse paso. Cuanto más demostraran su peligrosidad Petra y los demás, o mejor dicho, el grupo de Emilia, peor se pondría la situación de Subaru, perseguido, y de Emilia, detenida. Eso debía evitarse a toda costa. Es frustrante. Mei Li se mordió el labio con pesar mientras reflexionaba sobre el significado de las palabras de Petra. Sobre su cabeza, el pequeño escorpión rojo chasqueó sus pinzas como si se sincronizara con su estado de ánimo. Tener poder pero tener prohibido usarlo. Era una sensación de impotencia distinta a la de Petra, y el sabor de la frustración que sentía probablemente también era diferente. Tengo que seguir vigilando. Ella no sentía la angustia de quienes usaban la protección divina, como Mei Li u Otto. Por eso, Petra podía descartar las opciones adicionales que surgían y concentrarse en una sola respuesta. Aún no sabía de lo que era capaz. Pero, cuando ocurriera ese algo, concentraría toda su atención para no pasarlo por alto. Porque esa era la expresión de la determinación de Petra Leite de luchar contra el santo de la espada. Su visión era limitada, los sonidos distantes, los olores penetrantes, el dolor intenso y el sabor de la sangre tenue, la vida solitaria conocida como Garfield se intensificaba en un estado de abnegación. Superando las expectativas del oponente, el combate comenzó con un inicio casi perfecto. Los poderosos brazos, las feroces piernas y las bestiales garras de Garfield se movían con furia tanto vertical como horizontalmente, logrando mantener a Reinhardt, quien se encontraba frente a él, inmovilizado en una postura puramente defensiva. Fue un logro incomparable con la época en Priestella, durante sus entrenamientos y pruebas de fuerza, cuando no podía hacer nada y, literalmente, lo trataban como a un bebé. En aquel entonces, ni siquiera podía moverte de la grava del patio, pero esta vez, no va a ser así. Tras extender ambos brazos simultáneamente desde atrás, lanzó un golpe con toda su fuerza que impactó en el pecho de Reinhardt. Este alzó la espada del dragón que llevaba en la cintura y la bloqueó con su robusta vaina. Sin embargo, no pudo absorber todo el impacto. Sus pies se separaron del suelo y retrocedió un gran paso. Había derribado a Reinhardt de su sitio con una serie de potentes golpes. Para Garfield, que aquel día había comprendido la diferencia de fuerza, esta era la mayor medalla de todas. Quizás Reinhardt también lo sintió, pues el santo de la espada, con las mejillas ligeramente tensas, alzó la vista. Tu habilidad. ¿Vas a decir que he mejorado? Estaba a punto de decir exactamente eso. Garfield intervino, decidido a ganarse el reconocimiento no con palabras, sino con la victoria misma. El hecho de que el oponente se hubiera retirado tras un solo golpe significaba que el poder de ataque de Garfield estaba afectando a Reinhardt con más fuerza que una simple brisa. Por supuesto, Garfield no interpretó esta buena pelea como prueba de haber superado a Reinhardt en habilidad real. Es realmente irritante. Reinhardt se interponía en su camino como perseguidor, pero era evidente que no sentía placer alguno en enfrentarse a Garfield y los demás, ni, por extensión, a Subaru y Emilia. Reinhardt simplemente seguía las órdenes del castillo como el santo de la espada. Además, había llegado al extremo de no traer a otros soldados para evitar bajas. Ahora se enfrentaba a Garfield mientras reprimía su propio poder de combate devastador. Por así decirlo, Garfield se encontraba en su mejor momento,
lleno de energía y fuerza física, mientras que Reinhardt estaba en su peor momento, con la motivación baja y preocupado por el daño que sufrían los alrededores. Precisamente por eso se estaba produciendo una paridad asombrosa entre el ataque y la defensa. Es realmente muy irritante. Quería ganar. Garfield quería ganar. Sin darle al oponente ni una sola excusa, quería vencer a un rival fuerte al que antes no podía vencer, que había crecido a un ritmo increíble. Quería que Subaru dijera, como era de esperar de Garfield: sabía que ganarías. Quería que Otto quedara impresionado y dijera: esta vez me has ayudado, Garfield. Quería que Frederica lo reconociera: me sorprende, Garf. Te has convertido en todo un adulto, ¿verdad? Quería que Mimi armara un escándalo. Yahoo. Garf, increíble. ¡Qué fuerte! Quería que Ram lo alabara: no está mal, Garf. Quería hacer sonreír a todo el mundo. Aplastó ese corazón codicioso que buscaba la victoria y quemó su alma en este momento de revancha contra un santo de la espada donde nada era justo. Vamos. Arriba, abajo, derecha, izquierda, adelante, atrás, superficie, interior, cielo, tierra. El dinámico Garfield saltaba de un lado a otro, lanzando un feroz ataque desde 32 direcciones, sin dejar ni siquiera espacio para que un ratón se escabullera ante el inquebrantable Reinhardt. El estruendo del impacto era más rápido, más pesado y más fuerte que un tambor, golpeando, partiendo y aplastando la paz de la capital real sin pausa. Pero eso era natural. Inevitable. Predestinado. La paz de la capital real era una mentira. Una farsa. Una fachada. Debajo, Subaru; detrás, Emilia; en las sombras, ellos mismos estaban siendo amenazados. Frente a Reinhardt, que representaba esa amenaza tangible e irracional. Te aplastarán. Desató un gancho de derecha con toda su fuerza. En el instante en que Reinhardt lo bloqueó con la vaina en alto, Garfield giró la rodilla izquierda, que estaba ligeramente levantada, y pisó el suelo con firmeza. En ese instante, la energía que había almacenado a través de la protección divina de los espíritus de la tierra, un poder de la tierra que no había manifestado ni una sola vez en el feroz ataque hasta ahora, se desbordó de golpe. Hasta ese momento, mientras lanzaba ataques implacables, Garfield jamás había utilizado la protección divina de los espíritus de la tierra para desestabilizar a Reinhardt. Solo había usado el efecto de la protección para fortalecerse a sí mismo, guardando su as bajo la manga. Solo para este movimiento, para levantar a Reinhardt del suelo. Incluso para alguien como Reinhardt, si su cuerpo saliera disparado por los aires, no tendría más remedio que depender de la caída libre para descender. Si estuviera en el cielo, donde no podría ganar ventaja, debería ser posible infligir daño con un ataque posterior o dedicarse a escapar. Por lo tanto, aquí mismo. Realmente has mejorado. Reinhardt descendió desde lo alto y se encontró con esa energía creciente que provenía directamente de debajo de él. Parte 3. En un instante, el poder que estaba a punto de estallar perdió su rumbo y se extendió en todas direcciones, concentrándose en las suelas de las botas de Reinhardt. La calle se agrietó y se desmoronó, mientras el poder escapaba, destrozando una esquina de la capital real. Los edificios que rodeaban el campo de batalla se derrumbaron uno tras otro, bañados por aquella energía explosiva. Ante esa visión, Garfield abrió de par en par sus ojos color esmeralda. Los residentes de la zona ya han sido evacuados. No te preocupes. Un destello. Luz e impacto se precipitaron de un extremo a otro de su visión, atravesando el cuerpo de Garfield en diagonal, y estrellando su torso de cabeza contra el suelo. Tras el impacto, la boca de Garfield se abrió exhalando aire, y como si rastreara las grietas dejadas por el pisoteo, apareció en la calle una fisura aún más grande y profunda, formando un cráter semicircular. En el Imperio, Garfield había resistido incluso un golpe del dragón de las nubes. Esa fortaleza no era suficiente para soportar esto. Podía sentir cómo los huesos de todo su cuerpo crujían, sus músculos gritaban y sus órganos internos guardaban silencio. Su cuerpo había entrado en pánico ante la fuerza descomunal, su vista intentaba percibir el sabor, su oído el dolor, su olfato el color, su gusto el sonido y su tacto el aroma, nada de ello conectaba con la comprensión.
Fue doloroso, fue amargo, olía a óxido, fue ruidoso. No sabía qué había pasado. Había recibido un solo golpe fatal que le hizo perder la noción de todo. Su conciencia se arremolinaba, se desgarraba y comenzaba a dispersarse. Sin embargo, incluso en medio de eso, sintió a alguien cerca conteniendo la respiración. Quien contenía la respiración y abría los ojos de par en par era el hombre rojo. El hombre de ojos azules. El oponente al que debía detener. Rodeó con ambos brazos el brazo derecho que el oponente había usado para asestar un golpe con la espada y no lo soltó. Eso, al menos, había decidido hacerlo, y así lo hizo. Lo había hecho. Tenía que hacerlo. ¡Ah, oh, oh, oh! Garfield, tú. El aire de su corazón fue expulsado. ¿Su corazón? ¿Su estómago? ¿Cuál era el recipiente del aire? Cualquiera de ellos serviría. De todos modos, incluso si el contenido del saco aéreo estuviera vacío, aullaría. Aullar le facilitaba infundirle fuerza. Si le infundía fuerza, podría evitar que este brazo escapara. Si evitaba que escapara, entonces lanzó un grito. Sin perder la oportunidad, ese algo verde en el que confiaba se movería correctamente. Mientras lo sujetaban con fuerza del brazo, el hombre rojo notó la voz y miró hacia adelante. Al ver aquello verde que se abalanzaba sin importar las apariencias, los ojos del hombre rojo se llenaron de cautela. No podía predecir lo que haría. No sabía qué planeaba. No podía adivinar qué pretendía lograr. Mientras tanto, la distancia entre el verde y el rojo se acortaba, se acortaba, se acortaba, se acortaba, y sin que ocurriera nada, la distancia entre el verde y el rojo se redujo a cero. ¿Podría ser que no sea nada? Esa sería la mejor manera de propiciar tu descuido, ¿no crees? Mientras un brazo estaba inmovilizado, el otro se balanceaba, rozando la barbilla del verde. Este, que se había lanzado directamente sin sujetarse, recibió el golpe. Sin posibilidad de resistir, perdió la capacidad de actuar y no tuvo más remedio que desplomarse. Al caer, murmuró. Ahora. Parecía como si sus labios hubieran producido un sonido que no era un sonido. Mientras recibía todos los fenómenos incomprensibles como información que simplemente fluía de derecha a izquierda, Garfield, sí, Garfield, el cerebro que se reconocía a sí mismo como Garfield la recibía y procesaba la información. Había rojo, el verde había caído, y Garfield estaba allí. Y allí. Sincronízate. Pequeño escorpión rojo Chaan. En el cielo, dos estelas de luz blanca surcaron el cielo. Atravesaron la línea de fuego abierta por la que caía la verde y se dirigieron directamente hacia la roja. Sin hacer ruido, las dos estelas se aproximaron a la roja, cuyo brazo derecho estaba inmovilizado y el izquierdo extendido, más rápido que una flecha. Estoy sorprendido. Pero el de rojo usó el codo del brazo izquierdo con el que había derribado al de verde y giró la espada en la vaina blanca que llevaba a la cintura hasta la mitad, impactando perfectamente la luz desde un lado. Con un sonido parecido al de un chapoteo, la luz estalló. El ataque que debía haber alcanzado a Reinhardt, la técnica combinada de Petra y Meili, fue bloqueado. El autosacrificio de Garfield, la devoción de Otto, el ataque sorpresa de Petra y Meili, ninguno de ellos había llegado a Reinhardt, y sin embargo, una bola de hierro con púas, que giraba violentamente, se estrelló contra el centro mismo de Reinhardt. Parte 4. Conteniendo la respiración, para volcar toda su alma en un solo instante, Rem se prohibió a sí misma cualquier desperdicio. Mentalizó sus distintos pensamientos para asegurarse de que la vacilación o las fluctuaciones emocionales no la hicieran perder potencia, y de que el exceso de entusiasmo no nublara su objetivo. Lo dio todo en un solo lanzamiento. Garfield desafió, Otto conspiró, Petra y Meili aprovecharon la oportunidad. Aún así, para superar a Reinhardt, que era como una muralla infranqueable, tuvo que usar incluso la humillación de ser tratada como una no combatiente. Tras absorber todos esos elementos psicológicos, Rem volcó toda su fuerza en ese lanzamiento. Al son de la melodía de la cadena que se extendía recta, la bola de hierro con púas, la estrella matutina, surcó el cielo, aniquilando el aire a su paso hacia el torso de Reinhardt. Naturalmente,
Si un arma letal de ese peso y dureza impactara directamente, un cuerpo humano no saldría ileso. La razón por la que Rem dejó de lado toda vacilación fue su confianza en la extraordinaria naturaleza de su oponente. Incluso si lo golpeaba en la cabeza por la espalda con esa arma en un estado perfecto, Reinhardt no perdería la vida, una sensación de asombro y confianza en un adversario de otro nivel. La bola de hierro negro, imbuida de esa sensación, fue succionada hacia el centro del pecho de Reinhardt. Justo cuando pensaba que iba a hacer el golpe, Rem recibió un impacto que casi le dislocó el hombro derecho. ¿Qué? En la visión de Rem, mientras abría los ojos de par en par, Reinhardt, quien debería haber sido golpeado directamente por la bola de hierro, estaba allí de pie, con su larga pierna balanceándose en alto. No, eso era incorrecto. Era un pie el que había pateado hacia arriba. Si seguía la punta de ese pie que se extendía hacia el cielo, la estrella matutina que Rem había lanzado había sido pateada lejos, lanzada hacia el cielo a una velocidad invisible. El impacto de la cadena al alcanzar su límite había regresado al cuerpo de Rem, casi destrozándole el hombro. Antes de que el dolor pudiera desgarrar su carne, sintió que el corazón se le partiría al darse cuenta de la realidad. Había fracasado. Aunque Garfield había agotado sus fuerzas, Otto se había atrevido a fingir falta de planes, y Petra y Meili habían actuado como señuelos para allanar el camino a Rem, el protagonista. La única oportunidad por la que las 5 personas allí se habían unido, era. No llegó a. No, haré que llegue. En un instante, lo que cubrió el lamento fue la voz de un hombre que Rem no conocía. Todos los presentes contuvieron la respiración y se volvieron hacia la voz que había llegado como un ataque sorpresa. El dueño de esa voz era un hombre de cabello blanco vestido de mayordomo, que empuñaba 2 espadas que brillaban con luz plateada. Rebosante de una inmensa energía de espada que emanaba de todo su cuerpo, el hombre habló. Para dar el único golpe que salvará a mi maestro, el demonio de la espada Wilhelm Trias, prestará su ayuda. Inmediatamente después de la presentación, el choque de un instante que comenzó lo fue todo. Abuelo. En el instante en que un murmullo, mezclado con sorpresa y dolor, se escapó de los ojos vacilantes de Reinhardt, el demonio de la espada, Wilhelm, se inclinó hacia adelante y corrió como una bala. Impulsándose desde la calle destrozada y volcada, Wilhelm eliminó la distancia que lo separaba de Reinhardt en un abrir y cerrar de ojos y adoptó una postura con sus espadas gemelas en alto, listo para un destello plateado. En el breve lapso antes de que se desatara, antes de que alcanzara su objetivo, se abrió una brecha. ¿A dónde rayos estás mirando? Con los ojos inyectados en sangre, Garfield, que aún se aferraba al brazo derecho con todas sus fuerzas, hizo que el suelo al que estaba pegado se hinchara. La calle ascendente atacó a Reinhardt. Fue un ataque tosco, con una puntería borrosa, un golpe a ciegas lanzado con la esperanza de acertar a algo simplemente ocupando el mayor número y alcance posible. Pero Reinhardt balanceó su brazo izquierdo, que tenía retraído, y lo barrió en un semicírculo. Nació una onda expansiva y los fragmentos se dispersaron. Allí, el golpe cortante de Wilhelm entró en acción. ¡Ah! Más rápido que eso, Rem, que había lanzado un grito agudo, bajaba su brazo derecho con todas sus fuerzas. La chica Oni, a quien le había crecido un cuerno envuelto en una luz tenue en la frente y era capaz de movimientos que iban más allá de los límites de la carne, había retirado la bola de hierro que había sido pateada una vez y la golpeaba de nuevo desde arriba. Para Reinhardt, cuya atención había sido acaparada por la tierra que se elevaba y el demonio de la espada que se acercaba, el ataque desde el centro del cielo que debería haber repelido una vez debió haber sido una sorpresa perfecta. Sin embargo, ¿puedes hacer esto? Reinhardt, que murmuraba eso, estaba recibiendo la bola de hierro que caía con la vaina de la espada del dragón. Había pateado la espada que se le había caído de la cintura al bloquear el ataque de Petra, atrapándola con su mano izquierda, la misma que acababa de bloquear el ataque de tierra de Garfield, y la había golpeado contra la bola de hierro. Un poder de combate anormal que repelió todos los ataques hasta ahora solo con reflejos sobrehumanos. Pero, aún así, finalmente. ¡Ria! Junto con un grito que pareció partir la tierra, las espadas gemelas del demonio de la espada se lanzaron como un rayo plateado.
Comparado con los numerosos ataques sorpresa realizados hasta el momento, este golpe de espada solo era alcanzable por aquellos que se habían consagrado por completo a la espada. El brazo izquierdo que sostenía la espada del dragón recibía la bola de hierro, mientras que el derecho era inmovilizado por Garfield. Esta vez, parecía imposible bloquear aquel destello de la espada. Si el brazo derecho no se hubiera alzado junto con el cuerpo de Garfield. Con Garfield aún aferrado a su brazo, Reinhardt pretendía acabar con Wilhelm. Pero Garfield no tenía forma de impedirlo. Incluso si soltaba el brazo, el golpe de espada con la mano libre solo alcanzaría a Wilhelm de frente. Para Reinhardt, ser el arma contundente de Garfield seguía siendo un inconveniente. Sin embargo, si Garfield impactaba contra Wilhelm, se perdería la oportunidad única en la vida que supondría la llegada de refuerzos fiables. Parte 5. En un instante, las miradas de Garfield y Wilhelm se cruzaron, y el instinto se hizo presente. Entonces Garfield aceptó la decisión de Wilhelm. La respuesta a la firme convicción del demonio de la espada fue: de ninguna manera. La respuesta se dio de forma visible, y los ojos de Reinhardt quedaron teñidos de asombro. Es tu mal hábito. Subestimar la determinación de los demás. Los ojos azules de Wilhelm, tan serenos como la superficie de un lago, contemplaron aquella conmoción y hablaron. El rayo de espada desatado describió un semicírculo, atravesando el costado de Garfield, que se encontraba en pie, y alcanzando a Reinhardt, cuya pierna quedó profundamente cortada por la hoja que lo atravesó. Finalmente llegó. En efecto, la experiencia de luchar codo con codo en Priestella, sin palabras, le sirvió de guía en la coordinación silenciosa entre Garfield y Wilhelm. En opinión de Reinhardt, si Garfield hubiera entrado en la trayectoria de la espada, Wilhelm debería haber detenido su ataque. Sin embargo, el demonio de la espada no lo hizo, comprendió el objetivo que Garfield y los demás debían alcanzar. Por lo tanto, confiando en el poder curativo de Garfield, hirió a Reinhardt junto con él. Con una herida profunda en la pierna, Garfield se soltó del brazo de Reinhardt, quien había recuperado el aliento. Colocando la mano sobre la herida en su costado, activó magia curativa mientras su conciencia amenazaba con desvanecerse. Aunque sintió cierta torpeza al activarla, concentró todas sus fuerzas en brindarle primeros auxilios de emergencia. Eso fue magistral. Allí, antes de que Garfield, que se había resbalado, cayera al suelo, el brazo extendido de Wilhelm lo sujetó. Al observar con atención, Wilhelm ya había envainado las dos espadas que sostenía y sujetaba al desplomado Otto con el brazo opuesto al que sostenía a Garfield. Así, Wilhelm, con ambos en brazos, miró a Reinhardt. No importa cómo te sientas, esa herida no sanará en un instante. Abuelo, por favor, espere. Ellos, Krosh-sama, están. No puedo confiar mi espada al reino actual. Respondiendo así a la voz que intentaba detenerlos, Wilhelm retrocedió de un salto. Al hacerlo, Reinhardt, que se había quedado atrás, abrió mucho los ojos, pero como señaló Wilhelm, la herida en su pierna, profundamente cortada, era grave, y ni siquiera él pudo moverse de inmediato. Remdo no. Llévatelos. Sí. Abuelo desconocido. En ese momento, respondiendo al llamado de Wilhelm, Rem, que se había dado la vuelta rápidamente, corrió hacia Petra y Meili y las alzó en brazos mientras ellas gritaban sorprendidas. Otto, que Wilhelm llevaba consigo, las observaba de reojo y se movió ligeramente. Ve hacia el oeste, a lo largo de la muralla. Otto-san. Estás vivo. Estoy vivo. Al oeste no se oyen voces ni se ven insectos. Es imposible engañarme. Comprendido. Partiendo de la premisa de que su lenguaje del alma había sido usado en su contra, Otto tomó la decisión de evitar una emboscada y huir hacia un lugar donde no se oyeran voces de criaturas. Siguiendo esa instrucción, Wilhelm asintió a Rem y ambos comenzaron a correr al unísono, intentando escapar mientras dejaban atrás a Reinhardt en el campo de batalla. Mientras era sacudido violentamente en los brazos del demonio de la espada, Garfield movió el cuello y miró hacia la esquina de la capital real, que se había vuelto irreconocible en poco tiempo, y hacia Reinhardt, que había quedado allí. Tuvo pensamientos. No es que odiara a Reinhardt. Sin embargo, sintió alivio y una sensación de logro por haberlo superado de alguna manera,
ya que se había convertido en un obstáculo incompatible para las decisiones de ese momento. Aún así, yo soy la espada del reino. En ese instante, Garfield sintió que el mundo jadeaba. No dejó de respirar, jadeó. Junto con una leve vibración en la atmósfera, la espada del dragón Reed, que había desenvainado su legendaria hoja, emitió un brillo frío de color blanco azulado. La espada del dragón Reed. Era una de las 10 espadas mágicas y sagradas del mundo, una espada legendaria que solo el santo de la espada del reino dragón de Lugúnica tenía permitido empuñar y que se había transmitido de generación en generación. Si bien se rumoreaba sobre su inmenso poder oculto, se la consideraba una espada con historia, ya que su naturaleza, que permitía que la espada eligiera el momento de ser desenvainada, hacía que las oportunidades de verla en acción fueran prácticamente inexistentes. En particular, desde que pasó a manos del actual santo de la espada, Reinhard van Astrea, las oportunidades de usar la espada del dragón se habían reducido aún más. Los relatos sobre las veces que había sido desenvainada eran tan escasos que podían contarse con los dedos de una mano. Esto se debía, sobre todo, a que la fuerza desmesurada de su dueño, Reinhard, relegaba a cualquier oponente al nivel de alguien que ni siquiera merecía desenvainar la espada del dragón. De hecho, en muchas situaciones en las que Reinhard tuvo que actuar como el santo de la espada, el inmenso poder de la espada dragón Raid no había sido necesario. En consecuencia, la espada dragón Mir había sido evaluada por Natsuki Subaru como: ¿no es más efectivo simplemente blandirlo como un arma contundente que no se romperá en absoluto? Lo que había provocado en Reinhard una sonrisa irónica. Sin embargo, una vez revelada la hoja de la espada del dragón, el mundo la reconoció como un acontecimiento trascendental. Las condiciones para que Reed desenvainara la espada del dragón eran un misterio incluso para quienes conocían la historia de Lugúnica desde tiempos antiguos y para la familia del Santo de la Espada, que la poseía desde generaciones. Ya fuera la fuerza del enemigo, la grandeza de lo que se portaba a la espalda o la ferocidad de la crisis, ninguna explicación encajaba. Si algo se podía afirmar con certeza, era que cuando Reed desenvainaba la espada del dragón, su propósito siempre se cumplía. Como si todo su cuerpo estuviera bañado por una ola de frío, su mente y su cuerpo, golpeados por el ki de la espada, se estremecieron. Esto era muy malo. Extremadamente malo. Era algo que no debía permitirse bajo ningún concepto. Se oyó un chasquido, y los dientes de Garfield, a quien llevaba el viejo espadachín que había intervenido, castañetearon. Aunque lo llevaban en brazos, también miró hacia Reinhard cuando no debía y sintió que se le erizaba el vello al ver desenvainar la espada del dragón. Rem y el viejo espadachín, que no tenían tiempo para mirar atrás, tal vez sintieron la intensidad del ki de la espada que se liberaba con sus almas, a través de sus espaldas o directamente. Sin embargo, se negaron rotundamente a acobardarse y hicieron lo que debían. Sinceramente, a Meili, esto le pareció asombroso. Estaba impresionada. Para ella era imposible. ¿Cómo habían podido hacerlo sin un ejemplo? Así que los tomaría como ejemplo y haría lo que tenía que hacer. Aunque probablemente la regañarían. Haría lo que tuviera que hacer. Porque quería estar a su lado, del lado de quienes siempre vivieron y lo hicieron con todas sus fuerzas. Sal, gusano de arena. Al instante siguiente, sin exagerar, la sensación de que la tierra temblaba violentamente sacudió la capital real. Meili-chan. Petra, que estaba en brazos de Rem y trataba de encontrar algo para resistir la espada del dragón, abrió mucho los ojos y miró con asombro a Meili, que había ignorado la advertencia. Ante la mirada de Petra, Meili sacó la lengua diciendo: «Lo siento. Sé que si hago esto, causaré problemas a Subaru Oni-san y Emilia One-san, pero no podemos terminar aquí, ¿verdad? Idiota. Idiota, idiota. Finalmente te habían perdonado». Ah, así que era de Petra-chan. Meili comprendió las palabras de Petra, cuyos ojos se llenaron de lágrimas mientras repetía idiota una y otra vez. Que el peligro del campamento de Emilia se diera a conocer aún más gracias a que Meili, una usuaria de bestias mágicas, que las invocaba, era solo una parte del motivo. Lo que Petra realmente quería evitar era que el reino volviera a considerar a Meili peligrosa. Meili, a quien se le había perdonado su pasado como peligrosa asesina y guía de la atalaya de las Pléyades.
Está bien. Porque pude soñar un ratito. Había pensado que tal vez sus pecados serían perdonados y podría llevar una vida honrada. De hecho, incluso había considerado un futuro así junto a las personas que habían sido amables con ella. Eso bastaba, su corazón se había reconfortado, igual que cuando estaba con esa hermana tan exigente. Porque ella pudo tener ese sueño. Hermano mayor, santo de la espada, ¿puedes seguirnos? He colocado 4 gusanos de arena en todas las puertas norte, sur, este y oeste de la capital, así que todo el mundo debe estar en pánico ahora mismo, ¿verdad? Eran las lombrices de arena que habitaban las dunas de Aubria, enormes e incomparables entre sí. Al dar instrucciones a través de su protección divina de manipulación mágica a las cartas de triunfo que había ordenado seguir en secreto y ocultas bajo tierra en la capital, Meili buscaba deliberadamente infundir miedo de forma ostentosa. Si Reinhardt no fuera, podría haber bajas. A Meili no le dolería el corazón aunque eso sucediera. Mientras la gente de allí, Subaru, Beatriz y Emilia no resultaran heridos, todo estaba bien. Mientras las personas a las que quería cuidar estuvieran bien, no importaba quién más muriera. A lo lejos, vio a Reinhardt, que sostenía la espada del dragón, moverse de esa manera. Meili también se encontraba en una situación similar a la de haber cruzado a la atalaya de las Pléyades junto con Reinhardt y Feld. Habían pasado tiempo juntos y recordaba haber recibido tanto cariño. Aún así, no se comparaba con el cariño que le habían brindado Subaru y los demás. Al fin y al cabo, soy una chica mala. Con una sonrisa burlona, Meili hizo un pequeño gesto con la mano hacia Reinhardt. Unas gotas de sudor le caían por las comisuras de los ojos y le corrían por las mejillas, pero Meili no se percató. Los únicos que lo notaron fueron el santo de la espada, cuyos ojos captaban la realidad con gran nitidez incluso a lo lejos, y Petra, que lloraba por la decisión de su amiga mientras Rem, que corría desesperadamente, la llevaba en brazos. Meili-chan, idiota. Lo siento mucho. La disculpa entre lágrimas de la niña cayó en saco roto ante la gran decisión de su amiga llorosa. Después de tomar esa gran decisión. Era la primera vez que el santo de la espada, Reinhardt van Astrea, desenvainó la espada del dragón Raid, y ésta volvió a su vaina sin cumplir su propósito. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.